500 años después de que los conquistadores españoles arrasaran Perú, una ciudad permanecía oculta, un enigma envuelto en la niebla. Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas. En 1911, el explorador estadounidense Hiram Bingham se topó con estas terrazas, sin sospechar que su descubrimiento desafiaría todo lo que la arqueología creía saber sobre la ingeniería ancestral. Piedras talladas con una precisión asombrosa, un ajuste tan perfecto que es imposible deslizar la hoja de un cuchillo entre ellas. Sistemas hidráulicos que, inexplicablemente, siguen funcionando a la perfección hasta nuestros días. Alineaciones astronómicas que rastrean los fenómenos celestes con la exactitud de un observatorio moderno. ¿Cómo fue posible? 12 misterios, 12 enigmas que ponen en tela de juicio nuestra comprensión de lo que las civilizaciones antiguas pudieron lograr sin la rueda, sin herramientas de hierro, sin siquiera un lenguaje escrito. Prepárense, porque lo que están a punto de presenciar cambiará su percepción de las capacidades humanas. Misterio número 1. La precisión imposible del corte de piedra. Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Colorado, en un estudio reciente, midió las juntas entre los bloques de granito del Templo del Sol. Los resultados son escalofriantes. Las separaciones promedian menos de 1 milímetro. Algunas juntas sencillamente no existen. Un contacto total en superficies que alcanzan los 2 metros por 1 metro. Pero aquí está la paradoja. El granito tiene una dureza de 7 en la escala de Mohs. Las herramientas de bronce, el metal más resistente conocido por los incas, apenas alcanzan un 3.5. Es un principio básico de la física. No se puede cortar algo más duro con algo más blando. Y sin embargo, ahí están. Muros imponentes donde piedras individuales de hasta 15 toneladas han sido cortadas y ensambladas con tolerancias que los canteros modernos, equipados con herramientas eléctricas de punta de diamante, apenas pueden igualar. El Dr. Vincent Lee, ingeniero civil, ha dedicado décadas al estudio de la cantería inca. Su conclusión es contundente. La precisión observada supera las capacidades contemporáneas. Estas juntas, asombrosamente, permanecen perfectas después de 5 siglos de terremotos. En un intento por desentrañar este secreto, canteros japoneses visitaron el sitio e intentaron replicar un pequeño fragmento utilizando métodos tradicionales. Después de 6 semanas de arduo trabajo, lograron juntas de 5 milímetros de ancho, 5 veces mayores que los estándares incas. Pero la imposibilidad no termina ahí. Las piedras de Machu Picchu presentan otro desafío: superficies curvas que se entrelazan en 3 dimensiones. Cada bloque se une a sus vecinos no solo a través de bordes planos, sino a través de complejas interfaces esculpidas que distribuyen el peso en múltiples direcciones simultáneamente. ¿Cómo lograron esto? ¿Qué tecnología secreta poseían los incas para desafiar las leyes de la física? Número 2. El imposible sistema de transporte. Año 2013. El geólogo, Dr. Rualdo Menegat, sigue el rastro de los bloques de granito hasta sus canteras de origen, ubicadas a unos 10 kilómetros de distancia, al otro lado del valle del río Urubamba. Cada uno de estos colosos pétreos pesa hasta 120 toneladas. Pero aquí comienza el enigma. La ruta desde la cantera hasta el sitio de construcción asciende 900 metros, a través de un terreno tan escarpado que incluso los camiones modernos se verían superados. En la América del Sur precolombina, las ruedas eran desconocidas. Los grandes animales domesticados, salvo las llamas, capaces de transportar apenas 32 kg, no existían. ¿Cómo entonces los incas lograron mover bloques de granito que, en total, superan el 1.880.000 kilogramos cuesta arriba, un desafío que pondría a prueba incluso a los helicópteros más potentes? Equipos arqueológicos han intentado replicar la hazaña, utilizando métodos tradicionales: rodillos de madera, sistemas de cuerdas y la fuerza bruta de hombres. Sus cálculos revelan que mover un solo bloque de 15 toneladas requeriría 800 hombres trabajando sin descanso durante 12 días.
y la ciudad contiene, atención, unos 50.000 de estas piedras talladas con precisión. Haz las cuentas. Pero la complejidad aumenta. Descubrimientos recientes han añadido una nueva capa de misterio. En cuevas cercanas, los arqueólogos han desenterrado fragmentos de cuerdas con una resistencia a la tracción de 272. Impresionante, sí, pero totalmente insuficiente para mover rocas del tamaño de casas. Canales de piedra, meticulosamente tallados en las laderas de las montañas, sugieren la existencia de sofisticados sistemas de poleas. Sin embargo, ni rastro de poleas metálicas ha sobrevivido al paso del tiempo. El análisis de la madera revela que los incas obtenían este material de bosques situados a 320 kilómetros de distancia. Incluso los materiales de construcción parecían desafiar la lógica de las distancias, literalmente moviendo montañas. 28 de marzo de 1950. Un terremoto de magnitud 7.5 sacude la región de Cusco, Perú. La tierra tiembla con furia. Edificios coloniales españoles se derrumban por doquier, convertidos en polvo y escombros. Pero un detalle llama poderosamente la atención. Iglesias construidas sobre cimientos incas permanecen en pie, aunque sus estructuras superiores, de origen hispano, se desmoronan, y en Machu Picchu ni una sola piedra se mueve de su lugar. ¿Cómo es posible? ¿Qué secreto ancestral protegió esta ciudadela de la furia sísmica? Sismólogos de todo el mundo desconcertados inician una investigación. Lo que descubren desafía todo lo que creían saber sobre ingeniería. Las paredes incas, observan, se mueven durante los terremotos. Cada piedra parece danzar individualmente para luego regresar a su posición original en perfecta armonía. El ingeniero hidráulico, Dr. Kenneth Wright, documenta este asombroso fenómeno: el baile del terremoto. Las piedras, unidas no por cemento ni argamasa, sino por una precisión milimétrica y una distribución estratégica del peso, crean conexiones increíblemente flexibles. Aquí está la clave: una tecnología de aislamiento sísmico, un concepto que la ingeniería moderna, específicamente en Japón, desarrollaría hasta 1976. Pero los incas, ellos la dominaban 500 años antes, y lo hacían sin comprender las complejas ecuaciones de la física moderna, sin los planos de la ingeniería estructural. Piensa en esto: ¿cómo una civilización antigua, sin la tecnología actual, pudo anticiparse a los principios de la ingeniería antisísmica? Las pruebas de laboratorio revelan un detalle crucial: cada piedra puede desplazarse hasta 3 centímetros durante un evento sísmico, manteniendo la integridad de toda la estructura. La distribución del peso actúa como un amortiguador natural, dispersando la energía del terremoto en lugar de concentrarla. Perú experimenta más de 200 terremotos al año, superando los 4 grados en la escala de Richter. Machu Picchu ha resistido todos y cada uno de ellos sin un solo fallo estructural registrado. Machu Picchu, la ciudadela que baila con los terremotos. Un legado de ingenio ancestral que desafía nuestra comprensión de la historia y la ingeniería. Machu Picchu, una ciudadela de piedra, un enigma suspendido en el tiempo. Pero más allá de su belleza, se esconde un secreto aún más profundo: un dominio de la ingeniería hidráulica que desafía nuestra comprensión. Entre 1994 y 1998, el ingeniero hidráulico Kenneth Wright se sumergió en el estudio de los sistemas de agua de Machu Picchu. 4 años de investigación revelaron algo asombroso. La fuente principal, un manantial inagotable, provee unos 60 litros de agua por minuto, suficiente para abastecer a una población de 1000 personas. Pero aquí está el misterio. 16 fuentes, estratégicamente ubicadas debajo del manantial principal, mantienen una presión de agua constante a pesar de una variación de altura de más de 36 metros. Cada fuente, una obra maestra de precisión. Canales con dimensiones calculadas al milímetro, alturas de caída perfectas y volúmenes de piscina diseñados para evitar desbordamientos en la temporada de lluvias y asegurar el flujo en los meses más secos. ¿Cómo lograron esta hazaña? Esta ingeniería exigía un conocimiento profundo de la hidráulica,
principios que no serían formalmente descritos hasta 1643, con la publicación del trabajo del físico italiano Evangelista Torricelli. Las pruebas de radiocarbono de las piedras de las fuentes sitúan su construcción entre 1400 y 1500 d'Assuns de Zirasto, más de un siglo y medio antes. ¿Cómo es posible que una civilización, aparentemente sin la tecnología europea, dominara la hidráulica a este nivel? Los canales de agua serpentean en curvas calculadas para minimizar la turbulencia y prevenir la erosión, un diseño que desafía el tiempo. El análisis de sedimentos revela que este sistema funcionó ininterrumpidamente durante más de 400 años, sin necesidad de mantenimiento. Piensa en esto: las ciudades modernas requieren constantes reparaciones en sus sistemas de agua. Machu Picchu, construida una sola vez, parecía destinada a funcionar para siempre. Aún hay más. La temperatura del agua se mantiene constante a 12 grados Celsius durante todo el año, lo que sugiere que la fuente se alimenta de profundas reservas geotérmicas. Presión de agua perfecta, sin la necesidad de complejas ecuaciones matemáticas. ¿Cuál era el secreto de los constructores de Machu Picchu? ¿Qué conocimiento ancestral les permitió crear esta maravilla de la ingeniería? El misterio persiste. Junio de 2007. El arqueoastrónomo Ray White está a punto de revelar un secreto milenario oculto en piedra. En lo alto de Machu Picchu, un monumento desafía nuestra comprensión de la astronomía antigua. La piedra Intihuatana, el lugar donde se amarra el sol. ¿Qué misterios encierra esta estructura aparentemente simple? Al mediodía exacto del solsticio de invierno, la piedra Intihuatana se transforma. Desaparece su sombra, una señal inequívoca de su alineación perfecta con el cosmos. Sus 4 esquinas apuntan a los puntos cardinales con una precisión asombrosa, un margen de error de apenas 1 grado. Pero la verdadera genialidad de los incas va mucho más allá. Las superficies esculpidas de la piedra rastrean meticulosamente las fases lunares, los ciclos de Venus y el movimiento de la constelación de la Cruz del Sur a lo largo del año. Pero aquí está la clave. La posición de la piedra considera la precesión de los equinoccios, un ciclo de 26.000 años en el bamboleo del eje terrestre. Este fenómeno, descubierto por el astrónomo griego Hiparco en el año 130 a.C., permaneció desconocido en América hasta la llegada de los europeos. ¿Cómo pudieron los incas, sin telescopios, sin escritura matemática, sin siquiera la noción de que la Tierra gira alrededor del Sol, esculpir un calendario cósmico de tal exactitud? Modelos computacionales modernos revelan algo aún más sorprendente. La piedra Intihuatana predice eclipses solares visibles desde Machu Picchu con una precisión comparable al software astronómico actual. Los ángulos tallados en la piedra se corresponden con posiciones estelares específicas en fechas cruciales para la agricultura inca: el inicio de la siembra, el tiempo de la cosecha, el comienzo de la temporada de lluvias. Cada día, las sombras proyectadas por la piedra crean patrones geométricos únicos, marcando el tiempo con una exactitud superior a la de los relojes mecánicos. En el equinoccio de primavera, la sombra apunta directamente a la cima de una montaña distante, donde los arqueólogos descubrieron un antiguo observatorio. La piedra Intihuatana, un computador astronómico de piedra, una ventana a la cosmovisión inca, un testimonio de una civilización que dominó los cielos sin la tecnología que hoy consideramos indispensable. ¿Cómo lograron tal hazaña? ¿Qué otros secretos permanecen ocultos en esta maravilla arqueológica? 1532. Francisco Pizarro captura al emperador inca Atahualpa. La viruela y la guerra diezman la población de Perú, reduciéndola de unos 16 millones a menos de 1 millón en solo 50 años. Pero en Machu Picchu la historia es diferente. 1911. Hiram Bingham llega a la ciudadela y lo que encuentra es desconcertante. Ollas aún en las cocinas, herramientas abandonadas como si el trabajo se hubiera interrumpido de golpe. Pero no hay rastro de restos humanos, ni tumbas, ni evidencia de enfermedad, ni señales de batalla.
Machu Picchu parece haber sido abandonada deliberadamente, completamente evacuada. Los objetos de valor fueron retirados, pero los utensilios cotidianos quedaron atrás. Las estimaciones de población, basadas en las áreas residenciales, sugieren entre 1.000 y 1.500 habitantes. ¿A dónde fueron? ¿Por qué se marcharon? Las investigaciones arqueológicas en los valles circundantes no revelan rastros de migraciones masivas, campamentos de refugiados o asentamientos secundarios que pudieran haber absorbido a la población de Machu Picchu. Es como si se hubieran esfumado. El análisis de los restos de comida indica que la última comida se consumió durante la temporada de cosecha, en octubre o noviembre, a juzgar por los granos de maíz y fragmentos de patata conservados. Los objetos personales muestran signos de un embalaje apresurado. Cerámica rota, fibras textiles dispersas, telares abandonados con trabajo a medio hacer. Pero aquí está el enigma más profundo. Los cronistas españoles, meticulosos en sus registros de conquistas y exploraciones, nunca mencionan Machu Picchu. La ciudad simplemente desapareció de la historia. Imagina esto: 1.000 personas, borradas del mapa sin dejar rastro. ¿Qué secreto ocultaba Machu Picchu? ¿Y qué forzó a sus habitantes a un éxodo tan repentino y silencioso? El misterio persiste, aguardando ser desenterrado. Número 7. Las imposibles terrazas. Año 2005. La ingeniera agrónoma, la doctora Ann Kendall, se adentra en el estudio de las terrazas agrícolas de Machu Picchu. Imagina esto: 700 terrazas que cubren aproximadamente 200 hectáreas de una ladera montañosa con una inclinación promedio de 60 grados. Un terreno demasiado escarpado para la agricultura tradicional. Cada terraza, una obra maestra de ingeniería, requería sofisticados sistemas de drenaje. Para evitar la erosión del suelo y el anegamiento de los cultivos, los incas crearon una tierra artificial, estratificando arcilla, arena, grava y materia orgánica en proporciones precisas. Unas proporciones que, asombrosamente, los científicos del suelo modernos confirman como óptimas para la agricultura de alta montaña. El análisis de carbono revela un dato impactante. Algunas terrazas aumentaron los rendimientos en un 300%, en comparación con los cultivos naturales en las laderas de las montañas. Pero aquí reside el misterio. Estas terrazas tenían la capacidad de alimentar a una población de 4.000 personas durante todo el año. Sin embargo, la evidencia arqueológica sugiere una población máxima de 1.500 habitantes. ¿Por qué construir una capacidad agrícola para casi el triple de la población residente? ¿Fue Machu Picchu concebida como una ciudad refugio, preparada para una migración masiva en caso de emergencia? Las muestras de suelo revelan algo aún más extraordinario: material genético de 43 variedades diferentes de cultivos: maíz, patatas, quinoa, frijoles, calabaza. Muchas de estas plantas provenían de lugares a cientos de kilómetros de distancia, de zonas climáticas radicalmente distintas. Los incas no solo transportaron semillas, sino ecosistemas de suelo completos, replicando las condiciones de cultivo de regiones lejanas. Los canales de drenaje, tallados en la roca, se extienden a mayor profundidad de lo necesario para los sistemas de raíces. ¿Acaso esto sugiere un almacenamiento de agua para prolongados periodos de sequía? Sequías que, según los registros históricos, nunca ocurrieron en Machu Picchu, alimentando a los espíritus. ¿Planificando para un pueblo invisible? ¿Qué secreto oculto se esconde tras esta colosal obra de ingeniería agrícola? 8. La paradoja térmica. Imagina un lugar a 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde el sol abrasador del mediodía eleva la temperatura hasta los 27 grados Celsius, solo para desplomarse a 2 grados al caer la noche. Un desafío extremo. Y ahora imagina esto: en medio de este vaivén térmico, estructuras de piedra milenarias mantienen un ambiente interior confortable, sin chimeneas, sin calefacción, sin aislantes modernos. ¿Cómo es posible? Machu Picchu guarda un secreto. En 2012, ingenieros del MEITI revelaron, mediante termografía, la asombrosa ingeniería térmica de los arquitectos incas. La clave: una orientación estratégica
que maximiza la ganancia solar durante el día y minimiza la pérdida de calor por la noche. Muros de piedra de casi 1 metro de espesor, una masa térmica colosal, absorben la energía del sol y la liberan lentamente al caer la noche. Pero hay más. Los ángulos de las paredes y la disposición de las ventanas generan corrientes de convección, haciendo circular el aire caliente de forma natural, sin necesidad de sistemas mecánicos. Una proeza de ingeniería que exige un profundo conocimiento de la termodinámica, la posición del sol y los principios de transferencia de calor. Conocimientos que, supuestamente, no se formalizarían hasta el siglo XIX. Los sensores de temperatura instalados en las áreas residenciales registran fluctuaciones internas de apenas 8 grados, frente a los 25 grados de variación exterior. Un diseño que rivaliza con los estándares modernos de diseño solar pasivo. La selección de materiales es igualmente reveladora. Granito para la masa térmica, piedra caliza para el aislamiento y arenisca para la reflexión del calor. Una comprensión sofisticada de las propiedades térmicas de cada piedra. Incluso hoy, los hogares energéticamente eficientes requieren complejos modelos computacionales para alcanzar un rendimiento térmico similar. Y la sorpresa final: detalles constructivos que revelan cámaras de aire ocultas dentro de los muros de piedra, creando capas aislantes invisibles a simple vista. Control climático ancestral. Un sistema ingenioso, silencioso y completamente pasivo. Una lección del pasado que desafía nuestra comprensión de la historia de la ingeniería. Número 9. El enigma de las calaveras de cristal. Año 1924. El explorador británico Frederick Mitchell Hedges hace una declaración sorprendente. Ha descubierto una calavera de cristal en un antiguo sitio maya en Belice. Pero esta no es una pieza aislada. Objetos similares, calaveras de cristal de una factura asombrosa, comienzan a aparecer en colecciones alrededor del mundo. Muchas, supuestamente, provienen de lugares tan emblemáticos como la región de Machu Picchu. ¿Qué secreto esconden estas piezas? Un análisis moderno, utilizando la precisión de la microscopía electrónica, revela algo inquietante. Estas calaveras fueron talladas con herramientas rotatorias, herramientas capaces de generar microrrayas paralelas, una firma imposible de replicar a mano. El material base es cuarzo cristalino natural, pero la exactitud del tallado exige herramientas con puntas de diamante, girando a velocidades constantes. Un problema: los pueblos precolombinos de América sencillamente no disponían ni de diamantes ni de tecnología rotatoria. Pero la historia se complica aún más. La prestigiosa institución Smithsonian autentifica varios artefactos de cristal provenientes de contextos incas genuinos, utilizando datación por termoluminiscencia y análisis de composición química. ¿Cómo es posible? El misterio se profundiza cuando los investigadores descubren algo aún más extraordinario. El cristal de cuarzo resuena a frecuencias específicas, capaces de influir en la actividad del cerebro humano. Un fenómeno que permaneció oculto hasta las investigaciones sobre las propiedades cristalinas en el siglo XX. Los cristales recuperados en Machu Picchu muestran evidencias de haber sido moldeados deliberadamente para amplificar esas frecuencias resonantes. Pruebas acústicas revelan que el cuarzo, con la forma adecuada, produce tonos que inducen estados alterados de conciencia. ¿Acaso los antiguos poseían un conocimiento profundo de la acústica cristalina? El análisis de los minerales rastrea el origen del cuarzo hasta depósitos ubicados a más de 480 kilómetros de Machu Picchu. Esto plantea un desafío logístico monumental, similar al que enfrentaron para transportar los gigantescos bloques de piedra que conforman la ciudadela. Tecnología cristalina avanzada, una precisión inexplicable. ¿Qué civilización perdida en el tiempo fue capaz de dominar estas técnicas imposibles? ¿Y con qué propósito? Machu Picchu, 2008. Un lugar envuelto en misterio, pero ahora la ciencia revela un secreto aún más profundo. Una anomalía magnética. Un estudio geofísico con magnetómetro desata la sorpresa. Lecturas magnéticas inusuales recorren toda la ciudadela.
El campo magnético de fondo se mantiene en unos normales 350 nanoteslas. Pero, de repente, ciertos edificios se disparan, alcanzando picos de 800 nanoteslas. Más del doble de lo normal. La pregunta es inevitable. ¿Qué está pasando aquí? Las lecturas más intensas se concentran en dos puntos clave: el enigmático Intihuatana y la sagrada Templo del Sol. Los geólogos entran en acción, analizando la composición del suelo. No hay rastro de depósitos de hierro, ni de materiales magnéticos naturales que justifiquen estas alteraciones. La roca granítica subyacente muestra niveles comunes de cristales de magnetita. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo lograron los antiguos constructores crear o amplificar campos magnéticos en lugares específicos? La ciencia moderna comienza a vislumbrar una posible respuesta. Campos magnéticos localizados podrían influir en la conciencia humana, induciendo estados alterados o agudizando la percepción sensorial. ¿Acaso los incas poseían un conocimiento del magnetismo que la ciencia actual apenas comienza a comprender? Pero la investigación no se detiene ahí. Un radar de penetración terrestre revela algo aún más asombroso: objetos metálicos enterrados bajo las zonas de mayor actividad magnética. Y lo más intrigante es su disposición. Parecen formar patrones geométricos: círculos, triángulos, líneas rectas que se extienden cientos de metros bajo la superficie. La influencia es innegable. A tan solo 15 metros del Intihuatana, las brújulas se vuelven locas. La aguja magnética se desvía hasta 15 grados. Los geólogos lo confirman. Anomalías magnéticas naturales de esta magnitud exigen depósitos masivos de hierro o una actividad electromagnética detectable con la tecnología actual. Pero Machu Picchu desafía toda explicación. No hay depósitos masivos. No hay actividad electromagnética. ¿Qué fuerzas invisibles están en juego? ¿Fue una colocación deliberada? El misterio de Machu Picchu se intensifica. Machu Picchu, 2014. El ingeniero acústico, el Dr. David Lubman, se adentra en el corazón de las estructuras ceremoniales. Su misión: desentrañar los secretos acústicos de esta ciudad perdida. Lo que descubre es asombroso. En el Templo del Sol, la voz humana se amplifica en 14 decibelios, mientras que el ruido ambiental se desvanece como por arte de magia. Un susurro, apenas audible, viaja 18 metros, alcanzando la pared opuesta con total claridad. ¿Cómo lograron esto los incas? ¿Qué conocimiento ancestral les permitió manipular el sonido con tal precisión? Piensa en esto: sin herramientas de modelado acústico, sin instrumentos de medición, esculpieron la piedra para crear espacios con propiedades sonoras únicas. Pero la ingeniería acústica de Machu Picchu no se limita al Templo del Sol. En la plaza Intihuatana, un orador situado junto a la piedra sagrada puede ser escuchado con nitidez por toda la audiencia, distribuida en las terrazas circundantes. Un diseño que rivaliza con las especificaciones de las salas de conciertos y anfiteatros modernos. El análisis computacional revela un sofisticado sistema de filtrado de sonido. Ciertas frecuencias se potencian, mientras que otras se suprimen, creando un entorno acústico que favorece la voz humana y minimiza las distracciones. Pero hay más. En puntos específicos, la intensidad del sonido se dispara hasta los 25 decibelios. Puntos focales acústicos que coinciden precisamente con la ubicación de asientos y plataformas de piedra tallada. Los incas, conocedores de este fenómeno, situaron sus muebles ceremoniales más importantes en estos lugares de máxima resonancia. Los patrones de reflexión del sonido generan ecos sincronizados con intervalos musicales, un ritmo natural que amplificaba el canto y la música durante las ceremonias. Hoy, los ingenieros acústicos necesitan complejos modelos computacionales para replicar estos efectos, pero los incas, siglos atrás, lo lograron con la simple manipulación de la piedra. ¿Qué otros secretos esconde Machu Picchu en sus muros de piedra? ¿Qué otras maravillas aguardan ser descubiertas? Número 12. El enigma de la base de datos genética. Año 2016. Machu Picchu.
La ciudadela perdida de los incas, un monumento a la ingeniería y la arquitectura, pero ¿esconde un secreto aún más profundo? Un análisis de cabello humano recuperado entre sus piedras revela algo asombroso. Marcadores genéticos de poblaciones que abarcan todo el imperio inca y más allá. No solo las comunidades andinas locales, sino también rastros de pueblos costeros, tribus de la jungla, sociedades de las montañas, incluso, escalofriantemente, posibles contactos transpacíficos. La diversidad genética es impactante. Machu Picchu parece haber albergado individuos provenientes de lugares separados por miles de kilómetros. ¿Por qué los incas reunirían representantes de cada rincón de su vasto imperio en esta ciudadela de altura? Aquí es donde el misterio se intensifica. Las pruebas de ADN apuntan a una selección deliberada de individuos, basada en su origen geográfico, no en la simple migración o la conquista. ¿Qué propósito oculto impulsó esta extraña colección humana? ¿Fue Machu Picchu algo más que un centro religioso o una residencia real? ¿Fue quizás un proyecto mucho más ambicioso, una especie de arca genética? Piensa en esto, un centro de preservación, un depósito de la diversidad humana del imperio, una reserva de población cuidadosamente seleccionada. ¿Podría Machu Picchu haber sido diseñado como un plan de contingencia, una salvaguarda contra un desastre inminente? La respuesta, grabada en el ADN, podría reescribir la historia del imperio inca. El ADN recuperado guarda secretos aún más profundos, marcadores genéticos inusuales ausentes en las poblaciones andinas modernas, linajes enteros, aparentemente extintos tras el contacto con el mundo exterior. ¿Qué historia olvidada se esconde en estas secuencias? Pero hay más. El análisis isotópico de los fragmentos óseos revela algo sorprendente. Individuos que en vida consumieron alimentos de múltiples zonas climáticas. Piensa en esto, evidencia irrefutable de viajes de larga distancia, o quizás complejas redes comerciales que abarcaban todo el continente. El desgaste dental cuenta una historia aún más fascinante. Patrones consistentes con dietas marinas, de alta montaña y de tierras bajas tropicales. En los mismos individuos. ¿Cómo es posible? ¿Qué impulsaba a estas personas a moverse entre zonas ecológicas tan radicalmente diferentes a lo largo de sus vidas? ¿Y la sorpresa final? Las secuencias de ADN mitocondrial revelan marcadores típicamente asociados con poblaciones polinesias. ¿Podría ser esto la prueba definitiva de contactos transpacíficos precolombinos? ¿Una conexión ancestral que desafía todo lo que creíamos saber? Las dataciones por radiocarbono sitúan estas muestras entre 1420 y 1530 d.C., demostrando que esta asombrosa diversidad genética persistió durante toda la ocupación de Machu Picchu. Un enigma genético. Linajes perdidos. Año 2023. La búsqueda de respuestas apenas comienza. Bajo la imponente piedra de Intihuatana, un secreto aguarda ser revelado. Un radar de penetración terrestre ha detectado una anomalía, una cámara oculta que desafía nuestra comprensión de la historia. Piensa en esto. Una estructura de 3,5 metros por 3,5 metros, construida con bloques de granito ensamblados con precisión milimétrica, sellada herméticamente durante siglos. ¿Qué propósito ocultaba esta cámara? Las primeras imágenes son impactantes. Sugieren la presencia de objetos metálicos en su interior. Pero hay más. La posibilidad de encontrar materiales orgánicos conservados gracias a las condiciones extremas de la alta montaña es asombrosa. ¿Podrían estos restos arrojar luz sobre una civilización perdida, sobre rituales olvidados, sobre los secretos mejor guardados de los Andes? El misterio se profundiza. A pesar de la evidencia, a pesar del potencial descubrimiento, las autoridades peruanas han denegado el permiso para excavar. ¿Qué temen encontrar? ¿Qué secretos prefieren mantener enterrados? La respuesta, por ahora, permanece oculta bajo la piedra. El enigma de Intihuatana continúa. Bajo la superficie de Machu Picchu, algo extraordinario aguarda. Un punto singular donde las leyes de la física parecen danzar a un ritmo desconocido. Justo allí,
donde las anomalías magnéticas alcanzan su punto álgido, donde el sonido resuena con una potencia inaudita, donde las estrellas mismas parecen converger en una alineación perfecta. ¿Qué secreto se oculta en ese epicentro de fenómenos inexplicables? Todo en Machu Picchu converge en un único punto, una cámara subterránea. Un recinto sellado, intacto, que ha permanecido oculto a la vista del mundo. Hasta ahora. ¿Qué misterios aguardan en su interior? ¿Qué respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos? La termografía revela un enigma. La cámara mantiene una temperatura constante, imperturbable, de 20 grados Celsius durante todo el año, mientras la Tierra circundante se ve sacudida por el vaivén de las estaciones. ¿Qué significa esta anomalía térmica? La firma de calor de la cámara apunta a una fuente interna, un foco de calor que desafía toda lógica. ¿Acaso se trata de actividad geotérmica concentrada en este punto preciso? ¿O tal vez algo mucho más extraordinario está ocurriendo bajo la arena? Las pruebas sísmicas revelan algo asombroso. Las paredes de la cámara son más gruesas que cualquier otra estructura en Machu Picchu. Piensa en esto: casi 2 metros de granito sólido protegiendo su interior, por cada uno de sus lados. ¿Qué secretos guardaban los incas con tanto fervor? ¿Qué tesoro, conocimiento o reliquia era tan valiosa que requería una fortaleza de piedra? Lo que sea que sellaron en esa cámara, los incas se aseguraron de que resistiera el paso del tiempo. Y quizás algo más. Las entrañas de la Tierra susurran secretos. Un análisis de vibraciones revela algo insólito. Pulsos rítmicos, emanando desde el corazón de la estructura cada 12 horas y 26 minutos. Una cadencia precisa, inquietantemente similar al ciclo de las mareas. ¿La paradoja? Machu Picchu se alza a más de 1.280 kilómetros del océano más cercano. ¿Qué fuerza desconocida conecta esta ciudadela de piedra con el vaivén del mar? ¿Y qué significado oculto se esconde tras este misterioso ritmo? Las respuestas aguardan a 3,5 metros bajo nuestros pies. Aún permanecen ocultas.